Megacanal Sonora presenta. Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo con ustedes esta semana de la primera semana de abril. No, todavía no es abril. Ya perdí la dimensión de los días con tanta actividad. Bueno, el próximo 7 de abril, eso es después de Semana Santa, todos los reflectores en Sonora van a estar puestos en Caborca. Es el 6 de abril, el aniversario de la épica batalla de Caborca de 1857. Para hablar de eso me acompaña Luis Ernesto Castillo, que es un documentalista, periodista, que tiene un programa de radio de noticias en Caborca, en la Z Noticias del 90.2 del FM en Caborca, la radio de por allá. Y a propósito de Caborca, antes de empezar el programa vamos a mandar un saludo al doctor Héctor Duarte Tagles. Él es un doctor en medio ambiente que ve nuestro programa y él pues, es de Caborca. Este programa está dedicado a Caborca. Bueno, empezamos con Luis Ernesto. Pues gracias primero por venir desde Caborca. No, al contrario, muchas gracias por invitarnos. Casi no tienes ganas de venir, ¿verdad? Muchísimas. Se vino hoy en la mañana de Caborca y ahorita después el programa se regresa. Él es un periodista apasionado de los temas y de este tema de lo que se siente tan orgulloso los caborquenses. Bueno, empezamos. ¿Cuál era el entorno en 1857? En México, ¿no? En México y en el mundo. No olvidemos que a veces cuando se habla, por ejemplo, de temas como Maximiliano, Carlota, pues era la moda. Y estamos con Benito Juárez y la estamos República, con Benito Juárez, ese ambiente tan tenso en todo el país, ¿no? La moda de la República que ponen los norteamericanos como tal, así como una democracia casi perfecta, que después se le vienen a ellos unos conflictos muy grandes. Pero el entorno era, yo empezaría por el entorno de los caborquenses y la gente del desierto. Bueno, estamos ya en Sonora y en Caborca. Vámonos a Caborca. Pero a ver, ese ambiente del país hacía muy vulnerable el territorio, ¿verdad? Sí. Tan vulnerable que años después pues nos invadió Francia. Y 10 años antes, no olvidemos que en 1846-47 los norteamericanos dividen el país prácticamente en dos y se quedan con la mitad más grande, que eso es historia vieja. Pero Sonora, Caborca, tenía un conflicto todavía más importante. Mucha gente de Sonora habitaba en California y de California se trasladaban a Sonora, era bastante común. Por la fiebre del oro. Por la fiebre del oro. Y en Caborca también había mucho oro, en las inmediaciones, ¿no? En las inmediaciones. Caborca era un poblado bastante pequeño, había unas 300, 400 gentes, pero había lugares pegados a Pitiquito, que se llama La Ciénega, que ya nomás es una... San Ildefonso de la Cieneguilla. Sí, señor. Había 5,000 habitantes. Sí, y en el Tiro, al sur de Pitiquito, había 15,000 en el Mineral del Tiro. Estamos hablando... ¿Y el puerto de Camus? De que Caborca era simple y sencillamente un punto de paso, con nada de mayor relevancia más que su río, su población, pero eso sí, un templo bastante valioso y muy importante que hasta la fecha sigue siendo una gran fortaleza. Era una misión antigua de los jesuitas que después los franciscanos rehabilitaron majestuoso templo, ¿no? Este templo de la Purísima Concepción de Caborca. La misión que iniciaron los jesuitas, ellos empezaron una ramada pegado al Cerro Prieto. Estaba por ahí el cauce del río Asunción y deciden cambiarlo a la ubicación actual. Cuando cambian la misión, curiosamente también cambia el cauce del río y que eso lo ha llevado ya por lo menos en 3 ocasiones muy Bueno, pues graves. entonces en ese entorno, en Caborca, ¿qué fue lo que pasó el 6 de abril de 1857? Hablemos primero, a mí me gustaría empezar por 2 puntos. Rousset de Boulbon y William Walker. Que ellos tenían las mismas intenciones de Henry Craft. A ver, ¿quiénes eran esos dos y qué hicieron? Rousset de Boulbon era un francés con ánimos así de un tipo de la aristocracia, del colonialismo, que no olvidemos el entorno mundial, así era el mundo. Así es. Todo el mundo había la intención, había holandeses en África. De apoderarse de todo. Había
ingleses Congo. en Australia, en Sudáfrica, no era novedad. Así funcionaba el mundo. Y en esa expansión de colonización, los sonorenses estaban dolidos primeramente porque les quitaron prácticamente California, Arizona y todos los estados que eran muy comunes y que nos siguen siendo muy comunes a los sonorenses hasta este día, como Tucson, Nogales, etcétera, etcétera. Son lugares todavía muy de nosotros. Muy hispanos. Muy hispanos. Posteriormente vienen estas invasiones de William Walker. En Guaymas. No, Guaymas. Walker estuvo en el norte, ¿no? Sí, pero también su intención siempre fue el puerto de Guaymas. ¿Ese qué año fue eso? Un poco antes. 54. Guaymas. Sí. Y fue derrotado. Y fue derrotado, igual que le pasó a Rousset de Boulbon. Bueno, estos eran filibusteros. Filibusteros, abiertamente estuvieron aquí en Hermosillo, se pasearon con la gente estuvo muy de acuerdo. Pero hay otro punto, el ambiente político. La política de entonces en México estaba marcada. En 1857 estaba saliendo la primera constitución ya promulgada. Vamos a decir, estamos viendo un video, un documental que Luis Ernesto preparó, lo tiene él, es el autor de ese, que habla de esto de este tema del 6 de abril. Sí, lo claro vamos a estar viendo mientras hablamos. Sí, y el entorno político de México, y especialmente el de Sonora, había dos antagonistas. El señor Jesús María Gándara e Ignacio Pesqueira. Los dos confrontados. En pleno confrontación, Gándara Pesqueira y el Estado, pues, vulnerable. Totalmente, y no solamente vulnerable, desgastado el Estado. Y tenía 25 años el señor Gándara gobernando, de manera continua. Nada más. Nada más. Entonces había un hartazgo en todo el sentido de la palabra. Y cuando en esta confrontación política, a diferencia, diría yo, de Rousset de Boulbon y de William Walker, que fueron verdaderamente aventureros en su travesía, en su intento de conquistar Sonora, Henry Craft, que es un personaje letrado, licenciado, con una inteligencia superdotada, congresista, político, era un tipo genialmente político, pero a diferencia de estos dos, Henry Craft tenía una esposa californiana de origen mexicano. Bueno, pero ¿él de dónde era? Él era de Nashville, Tennessee. De por allá. Y había... Esclavista, por supuesto. Vivía en California. Vivía en California, se traslada en California porque él era muy amante de los duelos, de balazos. Sí, le gustaba, se usaba, era algo bastante común. Y tenía conflictos, se va hasta California, que era un punto bastante lejano. Además, todo como que apuntaba al oeste, ¿no? En aquellos años. Sí, claro. Llega a California, se casa con esta mujer Ainsa. Latina. De origen totalmente. Ainsa. Le suena el apellido, ¿verdad? Ese Ainsa es apellido de Hermosillo. Si usted ve una transformación, como todo lo cambian los gringos, y nosotros solo le cambiamos a ellos, Ansa y Ainsa son muy semejantes. Jesús M. Ainsa era el topógrafo que hizo el primer plano oficial de esta ciudad, era hermosillense. Sí, ahora entiendo, ahora estoy ligando, porque sí, era sobrina de él. Sí, y en unas inocentes vacaciones que se vino el señor Henry Craft a Ures, anduvo a ver a los suegros. A ver a los suegros, la familia, anduvo por aquí como paseándose. El señor Ainsa tenía parientes en Imuris. Sí. Ahí tenía sus parientes. Entonces, él como que ausculta la situación y dice, bueno, hay posibilidades, claro que sí hay posibilidades. De apoderarse ¿Cómo de está esta la región? situación aquí? No, pues estamos cansados de Gándara, ok, pero tampoco queremos a Don Nacho, ok, entonces a ninguno de los dos, y no había un punto de acuerdo político en Sonora, entonces dice, pues, a río revuelto, Ganancia de Henry Craft. ganancia de filibusteros, y la pensó bien, y él decide, a finales ya del 56, hacer su comitiva. Se regresa a California y arma una expedición. Arma una expedición porque acuérdese también que ahí sucede algo en Sonora. Hacen un decreto en donde dicen, como todas estas tierras estaban vacías, específicamente muy para el norte todavía de Caborca, pegados a Arizona, dicen, vamos a invitar al que quiera venirse con el pretexto de la colonización, les vamos a dar tierras a quien quiera. Perfecto. Y el señor Henry Craft dice, yo me apunto. Y se vino con una expedición grande, de 100 gentes, que se llamaba The Arizona
Colonization Company. Ah, una empresa. Armó una empresa. Totalmente. Pero ¿y estos 100 no eran soldados o sí? No, algunos sí. No venía él rodeado de filibusteros aventureros. Venía rodeado de gente que había estado en West Point, de gente que eran preparados. políticos. Sí. Y otros aventureros que venían por tierra a colonizar, ¿no? Ajá, otros que sí, que de plano los agarraron en una cantina y cuando venían en traslado. Él se vino en barco de San Francisco, llegó pegado aquí a Arizona, se baja en el barco de San Francisco que zarpa, llega otra vez a California y entra por Sonoita. Él venía con su empresa colonizadora a apoderarse de la tierra, con 100 acompañantes, entre ellos militares y colonizadores. Sí, norteamericanos. Desembarca en el sur de California y entra a México, a Sonora, por Sonoita. Por Sonoita, el 25 de marzo de 1857. Entra don Henry Craft y sus 90 compañeros y él estaba esperando a otros 900 que iban a llegar por el puerto Lobos, ahí pegadito a Caborca, 100 kilómetros. Iban a entrar por el Golfo de California. Iban a entrar por el Golfo de California, 900 decía él, ¿no? Se desconoce si realmente siempre tuvo la intención el capitán Bing Crosby, se llamaba, si tuvo la prudencia de o le fallaron los planes o simple y sencillamente se rajó, no se supo, porque llega Kraft directamente. Pues ahí vemos el traslado, mira, Los Ángeles, San Pedro. Ahí está, mira, Sonoita, Yuma. Y luego sube un poquito baja por el pleno desierto desde Sonoita. Imagínense, en marzo, pues no estaba tan caluroso todavía. No estaba. Le tocó la primavera en el Pinacate y el desierto, sí, y baja. Oye, esto da para una película. Para varias películas, porque podemos hacer una del lado norteamericano, que también tiene su propia versión, y una del lado mexicano, que es donde nosotros le seguimos contando. Pero la verdad es que esto de venirse, esto de los grupos colonizadores o filibusteros que del oeste norteamericano en California, parece que me lo estoy imaginando como una película, cómo se arma este grupo para venir a apropiarse prácticamente de un territorio extranjero. Bajan por Caborca con sus caballos y toda la cosa, pues no es tan fácil. Y con mucha pólvora. Muchas armas. Muchas armas. Bueno, entonces, los 800 supuestamente que iban a llegar. Nunca llegaron. Supongo que bajar hasta y subir. California, subir otra vez. De acuerdo, para llegar a Puerto Lobos. Pero en ese tiempo ya Puerto Lobos se consideraba era un puerto. ¿Qué? Puerto Lobos siempre ha sido un lugar muy importante. Es un puerto. Mucho más bonito que Puerto Peñasco. Y en ese puerto, pues, pero el plan era llegar de Kraft a ese lugar Caborca, a ese territorio en particular, o no sabía ni a dónde. Ahí iban a desembarcar y el punto de encuentro jamás fue Caborca, era Altar. Bueno, te iba a preguntar desde el principio, Altar había sido un presidio, el grande, el importante era Altar, ellos entonces venían a Altar, porque Altar sí representaba algo, era un lugar conocido, había sido... Bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Y vamos a regresar en un minuto para entonces hablar de qué fue lo que pasó ese 6 de abril al detalle. Ahorita regresamos en un minuto. Bueno, llegamos al 6 de abril, Henry Craft ya viene, pero hay que aclarar que Henry Craft, la intención de él era llegar a Altar, que era la población importante, había sido presidio, y era la cabecera de esa región. Sí, era la prefectura. Él pensó que su primer encuentro militar iba a ser en Altar, jamás Caborca. No pensó en eso. Nunca. Él llega, en cuanto entra él a territorio mexicano, en Sonoita, escribe una carta y se le escribe al prefecto de Altar, a José María Redondo, y le dice, señor prefecto de Altar, sabemos muy bien que usted está haciendo cosas en contra mía, yo vengo en plan de colonización, como están las leyes escritas, lo cual era cierto, y usted sabe muy bien que los norteamericanos viajamos armados porque no concebimos a un pueblo civilizado viajar sin armas, entonces usted ¿por qué se escandaliza? Pero, y hace una advertencia así increíble, si la sangre corre en sumo horror, que caiga toda sobre su cabeza, y si encuentro yo aquí la muerte en una situación salvaje, usted será el responsable. Tenían comunicación con adelantados. Con una carta. Pero Arredondo le avisa a Hermosillo. Inmediatamente. Avisa a Hermosillo que hay una invasión norteamericana, una brutal invasión, y eso cuenta mucho
un poquito cuenta ya nos dirás ahorita, en la defensa. Bueno, y llega a Caborca, ¿cuándo? Henry Craft llega a Caborca el 1 de abril. Efectivamente, la idea de los primeros militares, que yo nunca he sabido, pero esto es algo muy personal mío, ¿por qué le hacen tantos honores el 6 de abril al capitán Lorenzo Rodríguez? Que en los partes militares de la defensa, el general, el prefecto de altar le dice a Lorenzo Rodríguez, hazte cargo de la defensa. Pero espérame tantito, todavía no hay defensa, todavía no llega a Caborca. Llega a Caborca, ¿qué día? El 1 de abril. ¿Y qué hace al llegar? ¿Se encuentra con una población? Se encuentra con una población, el capitán Lorenzo Rodríguez se pone una buena borrachera. ¿Quién era el capitán Lorenzo Rodríguez? Era el que le encargado de la defensa. De Caborca. Días, ¿sí? Digamos que era el jefe militar ahí en Caborca. Y se encuentra con con los invasores y bastante imprudentes les dice, ríndanse así nomás porque sí. En las partes militares de Hilario Gabilondo, el capitán, ahí dice, estaba bastante tomado. Ya sabíamos que andaba y no tomado. Creo que tenía muchos soldados el capitán. Nada. Eso es lo meritorio y lo heroico de la gesta heroica del 6 de abril, valga la redundancia, porque quien defiende el territorio no son soldados, es el pueblo que está ahí nomás. Pero a ver, se instala en el pueblo Craft con su gente, y el militar que defiende le dice, ríndete, ¿a qué vienes? Y lo matan. Lo mata Abril. Así. El primer disparo lo mata. Al capitán Lorenzo Rodríguez. ¿Y luego? Se queda el capitán Bernardo Zúñiga, que es verdaderamente quien se queda en la defensa del día 1 hasta el día 5 de abril que llega Hilario Gabilondo. ¿Por qué defensa? Porque son atacados por Craft, se adueñan del pueblo. Craft se adueña del pueblo, de las casas que están alrededor del templo. La gente se resguarda en ese templo, que es una fortaleza, que era con lo que empezamos, se resguardan ahí y durante 6 días estuvieron intercambiando disparos. 2, 3, 4, 5 y el 6. Y quien defiende el pueblo es ahora Bernardo Zúñiga. Capitán. ¿Con cuántos hombres? ¿Qué le gusta? Iban levantando, venía... ¿Qué le gusta? No había ni 10, 15. 100 soldados, yo creo, y los demás... pues era el pueblo, que andaban con sus armas. ¿Y Craft se acantona en el pueblo con sus soldados? Inmediatamente toma la casa de don Ramón Bojorques, que era el rico del pueblo, la agarra, había provisiones, había todo, y ahí se queda. Y una obsesión por el templo increíble. El día 2 de abril quiso agarra un barril de pólvora y con 15 de sus mejores hombres disparándole al templo, se acerca a la puerta del templo, pone una mecha y sale el señor Ramón Esquer, un personaje de Caborca, un ciudadano con un revólver que traía y mata a 3. Están adentro del templo del pueblo. Están prácticamente afuera del templo, poniendo estos barriles de pólvora, los encienden, sale el tipo, mata a 3 gringos, todavía hiere a Craft en un brazo, ¿sí? Y se va ahí lo matan, a Ramón Esquer. Otro personajazo de Caborca. Era un ciudadano, no era un soldado ni nada. Héroe. Héroe. Y están encerrados acá, la gente protegidos del templo. Protegido del templo. El barril milagrosamente no explotó. Que si hubiera explotado, pues quién sabe cómo hubiera cambiado la historia. Empieza Craft a tener ya dudas, pero sigue obsesionado y le dicen los compañeros, devolvámonos o esperemos. No, dice Craft, vamos a ganarles. Pero siguen llegando. Para entonces, ya está avisado en altar Gabilondo. Sí. Gabilondo ya llega el 5 de abril, un experimentado militar de origen español. Que lo manda Redondo, va desde Pesqueira. Desde Hermosillo lo manda a Pesqueira. Desde Ures manda Gabilondo. Imagínense llegar de Ures a Caborca a caballo, como una patrulla de emergencia. Sí. Y los caborquenses saben que viene ayuda. Están llegando poco a poco militares. Durante los 6 días desde están llegando, sí, desde el día 1 llegan 3, que llegan unos de Bavispe, que llegan algunos militares sumándose a la defensa. ¿Cuántos kilómetros hay de altar a Caborca? Son 32. No sé qué será a caballo, no sé, algunas horas. Pues pero bueno, están llegando ayuda y sigue el enfrentamiento, las escaramuzas, digamos. Siguen las escaramuzas. Apunta Hilario Gabilondo que efectivamente los norteamericanos tenían una puntería increíble.
¿Y cuándo llega Gabilondo a Caborca? El día 5 de abril llega Gabilondo. Hasta el 5. Hasta Mientras el 5. son los ciudadanos que defienden como este. Y a la cabeza el capitán Bernardo Zúñiga. Sí, y hay otros ciudadanos como Esquer que... Muchos. De hecho, en la batalla del 6 de abril, un dato interesante, importante, mueren más de 45 nacionales. Pero 100 no llegues todavía a 6 de abril. Pero actos heroicos como los de Esquer, ¿hay otros? No, así de tan heroicos no. Bueno. Obviamente sí hay, ¿no? Pero así que queden asentados, que va y... Arriesgando la vida. Arriesgando, que le entregó la vida. Llegamos, el 5 llega Gabilondo desde Hermosillo, el capitán, a apoyar a los ciudadanos caborquenses. Sí. Ajá. Y llegamos al 6 de abril. Ahora sí dinos el Llegamos detalle del el 6 de abril, el día más importante de la batalla. Llega el coronel José María Girón. Sí, Girón. Girón llega, pero ya prácticamente que era enemigo antes del general Pesqueira, ¿eh? Y después terminan peleados. Pero ¿De dónde llega Girón? De Ures. De Ures también. De Ures también. Llega, pero ya el coronel, pues bien, y ya le dice, bueno, vamos a atacar la retaguardia, vamos a hacer esto, y efectivamente van cercando a los norteamericanos el 6 de abril. Y los norteamericanos están enfrente del templo, pues yo conozco ahí. El templo todavía tiene los disparos. Es el cuartel, el templo. Ajá. Y luego los están cercando, empiezan los disparos, entonces sugiere Gabilondo, dice, vamos a sacar a estos americanos y los tronamos, les tiramos camisas mojadas en pólvora, se las aventamos como bombas molotov a las casas, a los techos, y bueno, va a haber bajas, pero dónde? Cuando salgan, pues iban a ir los mexicanos corriendo, ¿no? Y tirar las camisetas esas, las camisas mojadas en pólvora, incendiadas. Y para incendiar donde estaban los norteamericanos. La cocina de los yanquis, les decían. Y estaban tirándose con esas. Le pareció una idea genial a Girón. Pero entonces, un indígena, conocido en Caborca como Francisco Javier, dice, no, yo puedo tirar unas flechas, yo tiro las flechas incendiarias a la usanza apache. Pues sí. Y cero riesgos. Efectivamente. Desde el templo. Desde el templo. Desconocemos si es desde el templo o un lugar pegado. Este indígena se supone que era sirviente de la casa de Ramón Bojorquez, que era donde estaban los norteamericanos. Entonces él sabía muy bien dónde estaban las partes secas. Claro. Hace 7 disparos y en el último cae donde está una ramada seca, se empieza a incendiar. Los norteamericanos en su desesperación empiezan a poner pólvora para que la misma explosión destruya el incendio. Les falla una, les falla dos, y en la tercera truena eso y deja hecho trizas donde están los norteamericanos. Y ya se rinden. Y salen corriendo y mueren muchos. Se rinden prácticamente, ya se entregan a las armas nacionales. ¿Y luego? En un acto heroico que de este es como muchacho. Una película, sí. Pues esa es una película lo que estás platicando. Es una película. Bueno, ya los tienen. ¿Y cuántos murieron norteamericanos en esa explosión? En la explosión se desconoce. Recuérdese que habían 6 días de batallas, no recogían a sus muertos. ¿Y cuántos entonces apresan? ¿Cuántos se entregan? La descripción de Hilario Gabilondo dice que fusilaban en grupos de 5 y de 10. Deciden fusilarlos a todos. A todos. Serían unos 50, 60. Se les notifica ahí mismo, al día siguiente. El 7 de abril fusilan a todos. Al paredón. De 5, de 10 en 10. En el reporte militar de Gabilondo. En el reporte militar, ahí está. El último que dejan vivo es a Henry Kraft. Tenía 34 años. Le dice que era de Nashville y que sus intenciones eran simple y sencillamente venirse a un mejor lugar, que era Sonora. Nada más que lo quería hacer a balazos. Pues sí. Bueno, es el último que deja, el último vivo. ¿Y qué hacen con él? Lo fusilan, le cortan la cabeza, un doctor de ahí de Caborca le corta la cabeza, lo pone en vinagre, en una canasta con vinagre, como a manera de triunfo. Fue algo horrible, fue algo fuera totalmente de lugar. Pero norteamericanos seguían llegando, porque habían contratos, pues. Entonces dijeron, bueno, pues no vamos a llegar el 6 de abril, vamos a llegar el 7, el 8. Vamos atrás de ustedes. Ahí vamos atrás de ustedes. Seguían llegando, y cuando llegaron los norteamericanos, les enseñaban la cabeza de Henry Kraft. ¿Andas buscando a él? Y lo decían, y luego le decían, y decía el americano, o sea que yo también. ¿Te quedas o te regresas? No, a todos los seguían fusilando. Bueno, pero hay un sobreviviente. Sí, Charles Evans, de 16 años, el único. ¿No lo mataron por ser menor de edad, supongo? Sí, magnánimo, el coronel José María Girón. Girón ni siquiera les dio tiempo, no informó, no pidió autorización, simplemente los pasó por las armas al siguiente día. Yo creo que se merecían eso. ¿Y qué pasa con este muchachito? Se devuelve,
Lo pasean un tiempo ahí en altar, lo devuelven a Estados Unidos y con el tiempo un periodista se lo encuentra y dice, allá en Ajo, ¿no? En Ajo, Sí, Arizona, claro, dice, yo voy a contar mi versión de lo que pasó el 6 de abril. Estamos hablando de 1900. Sobrevivió mucho tiempo. Sí, ya de viejito con todas sus anécdotas. Y claro, nos pone como si fuéramos unos salvajes Claro. que abusamos de ellos. Entonces, después de eso, Caborca se cubrió de gloria. Totalmente. Y está esto plasmado en un documento, en un libro que hizo el licenciado Juan Antonio Rival Corella. Pero es magistral. Tiene toda la historia, documentos, cada uno las cosas que estamos comentando aquí están mucho mejor explicadas Al detalle. en este libro. Caborca se cubrió de gloria, escrito por el licenciado Juan Antonio Rival, que es un libro, y yo creo que ese libro en la Sociedad Sonorense de Historia les pueden informar dónde lo pueden conseguir. Creo que está digitalizado por ahí, escaneado más bien, pero ahí están los detalles. Es el único libro que se ha escrito. Es el único libro. Y el documental que vieron ahorita, Fragmentos, es el único que se ha hecho en video. ¿Cuánto dura este documental? 37 minutos. Y nos van a preguntar nuestros públicos. Lo pueden buscar en YouTube como Gesta Heroica, Batalla del 6 de abril de 1857. Y yo lo tengo también en DVD. Ahí está en YouTube. A ver, aquí está. Y lo otro es, bueno, y eso dio lugar a una celebración anual en Caborca, sí, que se avecina, el 6 de abril. 6 de abril. En esta ocasión, el gobierno municipal ha organizado unas fiestas, un festival cultural, que además del bonito desfile y todo, pues tenemos unos festejos muy bonitos del 1 al 17 de abril. 16 días de fiesta. 16 días. ¿Pero desde cuándo son estas fiestas en Caborca? Desde 1957, que fue cuando se festejó el centenario constantemente. El centenario. Y estas fiestas son ya muy tradicionales en Caborca. Duran 16 días. Es un festival, 16 cultural. Días cultural. Nada de palenque y nada de esas cosas. Es de música, pintura. De arte. Va a estar Jimena Sariñana. Jimena Sariñana. El 6 de abril. El 6 de abril. Va a estar el grupo Laberinto. El 6 de abril y el 5 de octubre. Que se llama Octubre 12. Y este grupo de Octubre 12 es son de Caborca. ¿Y tocan ahí o es en México? No, tocan aquí en Hermosillo, pero van a tocar aquí con nosotros. Pues hay que ir a Caborca, ¿no? Yo quiero invitar a toda la gente que vayan y disfruten Caborca esos días, porque verdaderamente es una fiesta. Es un lugar muy bonito donde se divierten y además aprenden. Y van a conocer el templo maravilloso. Yo lo conocí hace mucho tiempo, pero hace abril pasado fuimos. Es un templo maravilloso. Entran al templo, van a ver las balas y se imaginan esta batalla, esta película que nos acaba de contar Luis Ernesto Castillo. Pues muchas gracias por venir. Al contrario. Y no dejen de ir a Caborca del 1 al 17, tienen 16 días para ir. Sí, y disfruten mucho a Caborca. Caborca es un lugar que vale la pena disfrutar. Por eso se llama Heroica Caborca. Por eso. Bueno, terminamos con el programa, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana con otro programa más, otro igual o más interesante que este, que me pareció fascinante. Muchas gracias, nos vemos.